Vamos con el siguiente vídeo y esta vez vamos a ver un patrón de diseño que a día de hoy está más bien interpretado como un antipatrón. Y este es el singleton. La finalidad del singleton es tener una sola instancia de una sola clase en nuestra aplicación. Esto es algo muy útil, por ejemplo, cuando utilizáis librerías como Doctrine, en las que vosotros en tiempo de ejecución generáis un repositorio. Imaginaos, en vuestra aplicación levantáis un user repository y lo que hace este patrón internamente es generar una sola instancia de ese repositorio para que a lo largo de toda la ejecución de vuestra petición solo se utilice esa instancia. Esto es muy importante para evitar problemas, sobre todo a la hora de conectarse a bases de datos. El problema viene cuando se utiliza este patrón, pero se utiliza en vuestro código. Como podéis ver aquí en la definición de singleton nos dice que es la idea de crear una sola instancia de un objeto a la que se va a utilizar siempre en nuestra aplicación. Pero aquí también indica que esto está considerado como un anti-pattern. Vale, lo que recomiendan es utilizar inyección de dependencias, que sería lo suyo. Si venimos a la página de Refactoring Guru, vamos a ver que tiene tres pros, que es esa, la de tener solo una instancia, etcétera, y que va a tener muchos contras. Por ejemplo, que viola el principio de responsabilidad única, ya que resuelve dos problemas en vez de uno. Luego, puede enmascarar un mal diseño, ya que por detrás este singleton puede que conozca demasiadas partes de nuestra aplicación. Además, para temas de multihilo, que es algo que no es muy común pero que puede ocurrir, pues este patrón hay que darle un tratamiento especial para que cada uno de los hilos de nuestra aplicación no genere una nueva instancia. Y por último, es muy difícil de testear unitariamente, ya que este singleton por detrás puede tener otras dependencias que van a ser muy difíciles de moquear. Otro nombre que recibe el singleton es Facade, y es uno de los principales diseños que utiliza Laravel. Por eso, siempre os digo muchas veces en los vídeos que no recomiendo mucho utilizar este framework, porque si bien nos permite hacer aplicaciones pequeñas en muy poco tiempo, el uso excesivo de facades lo que va a hacer es que nuestro código sea muy difícil de testear y de mantener. Además, si esta aplicación va a escalar en el tiempo, va a ser un caos al final. Por eso, siempre os recomiendo que, aunque utilicéis Laravel, intentéis utilizar siempre inyección de dependencias para encapsular estos facades dentro de vuestras propias clases y de estas formas podréis testearlo de una forma más eficiente y tendréis un código muchísimo más limpio. De todas formas, vamos a ver cómo funcionaría. Bien, como veis, ya he creado aquí otra rama en la carpeta Creational que es Singleton y vamos a ver cómo funcionaría. Entonces, dentro de Creational, nosotros tenemos este builder y lo que voy a hacer ahora es crear otra carpeta que va a ser Singleton. Lo que voy a utilizar para este ejemplo es un logger. La idea es que en tiempo de ejecución de nuestra aplicación tengamos solo una única instancia de un logger para poder loguear ya sea archivos, un stream de datos, etc. Entonces dentro de Singleton voy a crear la carpeta logger y voy a crear una interfaz. Esta va a ser logger interface y va a tener un método público log que va a recibir un string que va a ser el mensaje y que no va a devolver nada. Y ahora voy a crear una implementación concreta. En este caso va a ser file logger. Voy a implementar logger interface y su método log. Vale, y en este caso, simplemente para el ejemplo, voy a hacer un echo sprintf y aquí voy a poner writing log message to file. Vale, aquí tendríamos la lógica para escribir en nuestro fichero, pero simplemente para poner el ejemplo lo vamos a hacer así. Y ahora lo que voy a hacer es crear una factoría para este logger. Entonces voy a crear aquí una carpeta factory y voy a crear un logger factory. Y el código de este logger factory va a ser el siguiente. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es que va a haber una instancia de este logger que al principio va a ser nula, va a tener un constructor que como veis es privado y esto es para evitar crear más instancias de este factory que va a recibir el logger type. Luego, el método clone y wakeup se suelen poner así para evitar eso, que al utilizar estos métodos mágicos creemos instancias nuevas de nuestro logger factory. Por último, tenemos el getInstance que va a recibir como parámetro por defecto file y lo que va a hacer es que si la instancia es nula va a crear una nueva y si ya existe la va a devolver. Este es básicamente el principio de Singleton, que siempre va a haber una misma instancia de nuestra clase. Aquí vamos a importar estas clases, bueno, en el caso esta interfaz, y aquí la clase que acabamos de crear, y este invalid argument exception
en caso de que el tipo no sea soportado, ¿vale? Vemos que tenemos file, de momento es el único tipo, y entonces si el tipo que le pasamos no es file, va a dar una excepción de que no se soporte ese tipo de logger. Y luego este reset instance no es necesario, pero si vais a testearlo, lo vais a ver más adelante, sí que nos va a hacer falta porque cuando ejecutemos un test no vamos a tener un problema, pero si ejecutamos varios tests sobre este singleton, la misma instancia va a prevalecer en la ejecución de los distintos tests. No os preocupéis porque lo vamos a ver con un ejemplo. Y básicamente sería esto, es simplemente cualquier clase que nosotros tengamos, tenemos que definir a esa misma clase como la instancia y luego en el getInstance tenemos que comprobar si es nula, crearla y si no, devolver la que ya existe. Vale, vamos a crear los tests para probarla. Dentro de aquí, test creational, me voy a crear otra carpeta que se llama singleton y aquí voy a crear singleton test. Como siempre extendemos de test case, de PHP unit. Y aquí vamos a tener varios tipos de test. El primero que vamos a testear es si creando dos instancias de este factory van a ser iguales o no. Entonces vamos a crear public function test singleton instance. Y esto va a ser muy sencillo. Simplemente tenemos la instancia 1 que va a ser logger factory getInstance. Y vamos a tener la instancia 2 que va a ser llamar exactamente el mismo método. Y ahora lo que podemos hacer es un assert same instance 1 e instance 2. Vale, si ejecutamos este test, vamos a ver qué ha pasado, porque efectivamente si ahora utilizamos el debugger, vamos a poner aquí un breakpoint y si le damos a debug, vemos que en la primera ejecución self instance es null y por tanto va a crear una nueva y la va a devolver. Y la segunda vez que entra, como no va a ser nula, va a devolver la misma instancia. Y al hacer la comprobación, ambas instancias son la misma, o sea que nuestro patrón singleton está funcionando. Ahora vamos a hacer otro caso de uso, que es el crear el file logger instance. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que factory va a ser a logger factory get instance factory create logger y aquí le voy a pasar pues un valor que no exista. En este caso le voy a poner invalid. Bueno, perdón, esto va aquí, el getInstance, el parámetro lo recibe aquí, ¿vale? Y le voy a pasar inválido, le voy a decir que cree un logger y lo que voy a hacer es esperar una excepción. Entonces si hago self expect exception, invalid argument exception, vamos a utilizar el import. Entonces, cuando yo intente crear una instancia de invalid que no es soportado, voy a esperar esta excepción. Si yo ahora ejecuto este test, veis que va a pasar. Y ahora vais a ver lo que os comentaba de mantener la misma instancia en memoria, que es de eso de lo que se trata el singleton. Si yo ejecuto todos los tests, vais a ver que uno ha fallado y es porque se estaba esperando la excepción, pero no la ha dado. Y eso es porque cuando termina de ejecutar este test y va a ejecutar este de aquí, en el momento de ejecutar este getInstance ya existe una instancia porque él ha creado este test. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar ese método que vimos antes, que es resetInstance. Y de esta manera, ahora ya tanto la instancia 1 como la 2, como son la misma, van a ser null. Vale, aquí simplemente lo que estoy haciendo es setear la null. Ahora, si ejecuto todos los tests seguidos, veis que van a pasar 2 tests, 2 comprobaciones. Vale, muy importante que sepáis que está funcionando precisamente por eso, porque esa instancia se mantiene en memoria durante la ejecución de todos los tests. Aquí podríamos utilizar el método teardown para resetar las instancias, pero bueno, tenerlo dentro de la propia clase, donde tenemos el patrón, puede ser útil para algunos casos de uso o algunos edge cases que nos encontremos en nuestra aplicación. Vale, aquí me equivoqué en el nombre, este es test create invalid logger. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar crear una instancia de file logger que debería funcionar correctamente. Vale, vamos a dejar este aquí al final y aquí lo que vamos a hacer es public function test create file logger instance, que este sí que debería funcionar porque sí que es permitido. Entonces factory va a ser igual a logger factory get instance. Aquí el tipo por defecto es file. Vamos a decir factory get create logger
y lo vamos a asignar a una variable. Y ahora vamos a hacer self assert instance of file logger class con ese logger. Vamos a comprobar que este logger sea una instancia de file logger. Vale, si ejecutamos esto ahora, vemos que funciona correctamente. Vamos a probar a ejecutarlos todos y aquí veis que volvemos a tener el mismo problema. Entonces lo que tengo que hacer en este caso, después de ejecutar el test, es decir factory reset instance. Si ahora los ejecuto todos, vemos que funciona correctamente. Vamos a venir como siempre a nuestra terminal y aquí vamos a hacer un composer test y veis que ahora ya han pasado todos correctamente. Entonces, como os comentaba, a día de hoy se considera un anti-pattern. Hay librerías o frameworks que lo usan, pero bueno, en el caso de librerías está bien. Por ejemplo, si utilizáis Doctrine para que haya una sola instancia de un repositorio en toda la ejecución de vuestra aplicación y evitar así algún tipo de problemas. Pero os vuelvo a decir que si utilizáis Laravel, intentad quitaros la costumbre de utilizar los facades y lo que podéis hacer es estos facades encapsularlos dentro de vuestras propias clases con los métodos que devuelvan lo que devuelven esos facades. Esto va a hacer que vuestro código sea mucho más fácil de mantener, mucho más fácil de testear y si en algún momento estos facades cambian su firma, pues no vais a tener que cambiarlo en el resto de vuestro código. Este es el típico ejemplo que hemos visto con los clientes HTTP en multitud de nuestros vídeos. Así que esto es todo respecto a este patrón antipatrón, como queráis verlo, y nos vemos en el próximo vídeo.